No se diga más por Top Latina. Vamos a iniciar nuestro conversatorio de hoy, que distinto al resto o a lo tradicional o habitual en nuestro programa, el día de hoy nuestros tres invitados van a estar juntos, y no precisamente porque vaya a ser un debate como el de ayer, sino que vamos a darle la voz a quienes saben de este tipo de actividades. Olvídense de lo que dijimos antes de Exacto. la pausa. Obvien todo lo que nosotros dijimos hasta este momento, porque nosotros no sabemos nada de eso, pero esta gente que nos acompaña sí, ¿verdad? Y vamos a darle la bienvenida. Entonces voy a hacerlo en el orden en el que ustedes se sentaron. Vamos a darle la bienvenida primero a César Boyero. César se ha formado en áreas como liderazgo organizacional, administración de empresas, coach con certificación internacional, speech trainer, etcétera, etcétera, etcétera. Los tres tienen grandes currículums. Y para de sufrir. Y usted, ¿También? eso se me había pasado. César Boyero. También está Raniero Casoni, politólogo, consultor e investigador en gerencia pública, es licenciado en ciencias políticas y administrativas y se dedica a eso que llaman la asesoría o la consultoría. La consultoría. Sí, porque ya vamos a hablar de las asesorías. Hay dos cosas. Y también está con nosotros nuestro amigo Livio Encarnación. Livio es presidente de la compañía Enfoque. Livio Encarnación. Atención, por favor, traten de no equivocarse. Bueno, él además es consultor en comunicaciones estratégicas, no asesor. Es licenciado en comunicación social, tiene diversas maestrías en marketing, desarrollo directivo, consultoría política y gestión política. Ellos tres están acompañándonos entonces. Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Me da miedo darle la palabra a alguno de ustedes. Decidan ustedes quién va a hablar primero. Es el mayor del equipo. Él se refiere al mayor en conocimiento. El aspecto político y contextualiza lo que pasó. Una valoración rápida del debate presidencial de anoche. Bueno, lo primero que hay que reconocer es un debate histórico, sobre todo por todo lo que ha ocurrido para este contexto, a cómo llega el presidente Abinader, en el sentido de que todas las encuestas lo que ha venido marcando, lo que ha venido ocurriendo, y permitir hacer un debate cuando aquí había una cultura de que el presidente no debate, uno, el que está ganado no debate, dos. Digamos, además la participación del presidente Abinader ayer no fue arrogante, no fue petulante, no fue yo lo sé, ustedes no, yo soy gobierno, ustedes no. Yo creo que mostró mucha humildad en ese sentido. Y eso habla muy bien de lo que va a venir en la República Dominicana en términos democráticos. Ahora bien, eso también obliga a que la forma de hacer política está cambiando. Hay una transformación. Y uno se está concentrando quizás en lo de ayer, pero si uno revisa todos los debates, por ejemplo, el debate de la senaduría, tanto de Santiago como del Distrito Nacional, vimos buenas participaciones de los candidatos. En este caso de la oposición, tuvieron ventaja sobre los que son los candidatos oficialistas. Y eso te dice que hacia dónde va la democracia, digamos. Es forjar la institucionalidad. Una institucionalidad que a mi modo de ver ha estado mutando porque el sistema de partido ha estado cambiando. O sea, hace 8 años, cuando hablabas del sistema institucional del país, era el PRD, PLD y algo el Partido Reformista. Luego las elecciones que ocurren en el 2016 es PRM, entró un nuevo actor. Luego en el 2020 entró un nuevo actor también, que es la Fuerza del Pueblo. Y cuando mutan los partidos, mutan también las instituciones, porque las instituciones son la representación de los sistemas de partido. O de cómo se manifiesta también los independientes, la sociedad civil. Entonces, hay una transformación que está ocurriendo hoy en el sistema político dominicano, que hay que observar muy bien y que nos va a obligar a que esa construcción, mientras que el mundo hoy cada vez hay menos credibilidad en la democracia, en la República Dominicana camina hacia tratar de fortalecer las instituciones, pero va a depender también de cuál va a ser la respuesta de los actores de oposición en ese sentido. Porque un solo palo no hace montaña.
Livio, en el caso tuyo, como eres el máster en oratoria y todo lo que tiene que ver en el habla y en la exposición. Y de verdad te estás esforzando por hablar mejor. Mira. Pero por yo lo supuesto, estoy viendo. Livio, desde esa perspectiva, ¿cómo viste el manejo detallando en cada uno de los participantes? Mira, primero quiero Oye. inscribirme en quienes opinen que es un momento histórico, porque creo que sí lo es. El presidente Abinader podría haber dicho que no y seguir la tradición de no, pues yo estoy en el ejercicio del poder y no me voy a exponer a que me cuestionen. Sin embargo, creo que su equipo evaluó que era una gran oportunidad para al mismo tiempo hacer una especie de rendición de cuentas. Sí. El presidente aprovechó cada pregunta que se le presentó para decir lo que había hecho en su gestión de gobierno, lo cual le dio una ventaja. Creo que era una ventaja que también compartía el expresidente Leonel Fernández porque podía recordar lo que hizo en su mandato y no era una ventaja que tenía Abel Martínez porque obviamente no ha ocupado la primera magistratura. Yo creo que desde el punto de vista del manejo de la oratoria de cada uno de ellos, supieron, digamos que hacer uso de sus propias habilidades. Evidentemente el presidente Fernández con una retórica mucho más forense, que necesita, digamos que un preludio previo antes de explicar, una explicación antes de dar la respuesta. Me gustó lo de forense. Sí, ese modelo de oratoria forense que es muy propio de los abogados, que generan todo una especie de contexto muy alargado, era un reto para el presidente Fernández. Sin embargo, creo que logró manejar los tiempos de manera más o menos, si se quiere, efectiva. El presidente Abinader no tiene ese problema porque diríamos que es mucho más pragmático, va al punto. Y Abel Martínez, digamos que se desenvuelve en una postura intermedia porque también genera su preludio, pero no es tan prolongado como el del presidente Fernández. Sin embargo, el presidente Abinader ha mejorado muchísimo, llegó a este debate con el brazo caliente, viene de la semanal, de exponerse todos los lunes a la prensa y también lo está haciendo el presidente Fernández, aunque no lo necesita porque tiene ya una experiencia acumulada. Y Abel Martínez ya sabemos que estuvo en la Cámara de Diputados y estuvo en la Alcaldía de Santiago y también tenía el brazo caliente. Sin embargo, desde el punto de vista de la oratoria pura, creo que evidentemente no hay duda que la oratoria más fina es la del doctor Leonel Fernández. Yo creo que luego sigue la del presidente Luis Abinader y finalmente la de Abel Martínez, que tiene una especie de latiguillo al final que alarga las palabras y que creo que no luce tan natural cuando representa una idea, ¿no? Cuando la intenta compartir. Y creo que esto al final del día le resta. Yo creo que al final es una batalla de las percepciones en donde yo necesito transferir confianza y seguridad, pero también resultar creíble. Entonces, cuando mi expresión no es natural, cuando es muy rebuscada, creo que genera una distancia según el tipo de público que tengo enfrente. Hay que entender que un debate no es básicamente para ganar las elecciones, es básicamente para discutir ideas, pero el ciudadano votante ya eligió su voto. Sí. Dicen los estudios que 8 de 10 personas eligieron su voto antes del día de las elecciones. Así que quienes piensan que el debate puede torcer o no una intención de voto, digamos que hay casos, porque realmente en la experiencia de John F. Kennedy y Richard Nixon, pues los votantes se inclinaron según quien vio y quien escuchó, pero no significa esto que necesariamente un debate altera la tendencia de un voto. César, ¿quién parecía o quién pareció, a lo mejor ya sabemos la respuesta, pero desde el punto de vista de liderazgo, de coaching, que es una de tus especialidades, cuando veías a los tres en el contexto general, el desempeño que tuvieron los tres en el debate, ¿quién mostró mayor capacidad de liderazgo? Bueno, yo creo que los tres demostraron liderazgo, cada uno en su terreno. Y hay elementos importantes también que hay que marcarlo. Había una estrategia, cada quien tenía su estrategia. El presidente Fernández estaba concentrado en demostrar que él sabía cómo gobernar, que él tenía la experiencia, habló de su estadística, contextualizaba, pero iba siempre buscando e indiscutiblemente estaba manejándose en función de los tiempos. El presidente Abinader estuvo concentrado en demostrar lo que se ha hecho y lo que viene durante todo el tiempo. Y Abel estuvo concentrado en tratar de tocar la sensibilidad, en tratar de motivar a las personas, en hablarle al ciudadano, en poner primero al ciudadano, en hablar cada vez de hacer contraste de lo que ellos eran, tratando de rescatar un poco lo que había hecho el PLD. O sea, habían tres estrategias bien marcadas y bien definidas.
Pero indiscutiblemente, desde mi perspectiva, el que gana en función del liderazgo del presidente Abinader, porque como bien lo dice Livio, estuvo concentrado en su tema, pero además demostró humildad, reconoció en diferentes momentos. El PLD lo hizo bien aquí, no directamente, pero lo dejó entrever. Estoy de acuerdo con el presidente Fernández. Se permitió también escuchar, pero también utilizó el humor como herramienta para poder conectar con las personas. Indiscutiblemente, desde el punto de vista del liderazgo, desde mi perspectiva, los tres mostraron liderazgo, pero sobresalió el presidente. Sí, me permite, discúlpame, porque acabas de mencionar la palabra humor, y el humor es un recurso que no todo el mundo usa bien. Ayer el presidente lo utilizó en 2 oportunidades. Correcto. Una cuando habló de la Toyota, otra cuando habló de invitarlos a cenar. Que incumplió. El pobre Abel tuvo que cenar una friturita. El pobre. Y Abel aprovechó eso para sus redes. Pero tuvo una reacción negativa, hay que decirlo. Una reacción negativa que lo de Abel. Ah, sí. Sí. Bueno, yo le critico que había como poquita comida. Esos son los votos del y que no le dio a Nayoni. Pero bueno, el tema del uso, sí, la pobre Nayoni. Pero el tema del uso del recurso humor. Denota adecuado, tranquilidad. No es adecuado. No, es que denota tranquilidad, denota que sabe lo que está hablando. Él sabe que El presidente indiscutiblemente, sí, pero a un ganado tú te puedes equivocar. Sí. A un ganado. Claro. Si nosotros no vamos al debate anterior, donde están la vicepresidenta, cuando nosotros hacemos esa comparación de lo que pasó ahí, a un ganado tú puedes perder un debate. Sí. ¿Por qué? Porque si tú no te preparas, si tú no te educas, si tú no conceptualizas cuál es el tema, cuáles son las preguntas y te enfocas, y tienes un exceso de confianza sobre la información que tú manejas y no te preparas, esas son las consecuencias que tú puedes tener. Para tú poder acceder al humor, tú tienes que estar relajado y emocionalmente contextualizado en el dominio de la cuestión. Así es. Porque el humor es un recurso al que tú accedes cuando te das permisos. Es como que, mira, esto es bien serio, sí, pero podemos jugar con ello. Entonces, pasar al humor manifiesta maestría, manifiesta que tengo dominio de la situación y que estoy en control de lo que sucede. Si no me siento en control de lo que sucede, estoy a la expectativa, al acecho, a la vigilancia de lo que tú puedas decir, de si yo me equivoco. Pero cuando yo juego con el humor es porque me siento tan seguro de mis instrumentos que puedo soltar por un momento los remos y hablar contigo de manera distendida. Y además en perfecto contexto, en buen contexto, porque además el humor tiene eso. Corporal tiene claro, porque además el contexto y la manera con que utiliza el humor en un tema tan serio como lo que estábamos discutiendo ayer, tiene que ser algo muy fino. Sí. Porque te puedes equivocar. Claro. Porque ahí puede venir la soberbia. Porque ahí puede venir la imprudencia. Sí, si no lo usas bien puede ser controversial. Claro, puede ser una delgada línea entre la comedia y el humor. Exacto. Cuando hablamos de comedia es la exposición cómica del ser. Cuando hablamos del humor es la expresión inteligente de algo que ocurrió. Entonces, lo que hace el presidente Abinader es hacer humor con él. Exacto, se burla de sí mismo. La Toyota ya la paramos, ya no existe. Y un poco lo que le pasó a Abel es que hizo comedia al hacer la expresión burlesca de que no le hicieron. De otra forma expresada hubiese sido brillante. No digo que estuve malo. Yo pensé que te iba a decir cuando dijo de lo de Chichi Seguro. Al Chichi Seguro, eso fue lo mejor. Eso es comedia. Chichi Seguro. Eso es comedia gratis. Eso es meme. Y la verdad es que yo creí que según las declaraciones de Abel habrían 2 momentos para generar meme. Uno, ese chichi. Y luego el Señor de los Anillos. Porque era una manera de abordar el tema de la criminalidad por anillos. Y luego me hizo recordar que George Lakoff, que es un lingüista norteamericano que seguro algunos de ustedes conocen, habla de la teoría de los marcos y de cómo cuando tú utilizas una palabra o un término generas un marco en la cabeza de los oyentes. En este caso, se lo imagina. Exacto. Entonces hay que ser tan cuidadoso en el uso de la retórica política porque generan marcos. Y esos marcos hacen que la gente más o menos se organice para interpretar el mensaje que se acaba de comunicar. Y partiendo de esa teoría de los marcos, ¿qué te pareció el cierre del presidente Fernández con la referencia a Cristóbal Colón y al ponchao?
Evidentemente es un recurso que ya ha usado antes. El presidente siempre tiene estas arengas de palabras repetitivas en muchas de sus intervenciones y creo que cuando lo hace le saca bastante partido, pero creo que es un recurso que en él está un poco agotado. Entonces hace recordar a una parte de sus electores de los electores que le adversan, hace recordar la misma arenga de siempre. Entonces creo que es una jugada un poco arriesgada porque igual que el uso de la palabra algoritmo, ¿se recuerdan que lo Claro. utilizó? Que generó un debate en un contexto político local y que no fue tan positivo porque, bueno, lo utilizó para decir que se le jugó en contra durante un proceso electoral. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de emplear las palabras porque las palabras generan contextos de comprensión. Pero con lo Y de Ponchao. el lenguaje nunca es inocente. Lo de Ponchao le quedó mejor. Sí. Yo creo que sí, pero... No es lo de Cristóbal Colón. que ver Es que lo escribió el gobierno, no, lo escribió el Yo gobierno. debo decir que lo de Cristóbal Colón hubiese quedado mejor si lo hubiese empleado con mayor humor. Y fíjense la importancia de usar el humor. Sí. Pero si tú lo ves todo serio, Yo estaba o sea, ahí es en la como que- audiencia y aunque dicen que uno no puede hacer ningún tipo de expresión, ni de abucheo, ni aplauso, ni risa, ni nada, la gente se rió. La gente se rió, se Sí. escuchó. La gente se es que rió. es que Al igual que se rió Lo con que- la Tayota. Lo que La se Tayota, refiere, lo que se se rió. refiere Y la Raniero, cena también. es que faltó la picardía. le faltó la Sí, Hubiera colocado un picardía. poco más En de su lenguaje picardía. corporal, diría, en su Exactamente. lenguaje corporal le faltó Exactamente. eso. Y fíjense, y yo quisiera como resumir el tema del debate, como que toda comunicación es política, pero no toda la política se reduce a la Como que lo comunicación. va a resumir, ya nos vamos. No. Pero quería resumir eso en ese sentido. Porque Eso es humor en contexto. Sí. Y un poco de picardía. Eso es lo que estamos hablando. Claro. Y como herramienta discursiva, eso es precisamente lo que cuando nosotros estamos entrenando a los políticos, que lo sepan utilizar para que realmente sea efectivo el mensaje. Yo- para que llegue. A nivel, es que no quiero dejar de preguntarles esto, a nivel de contrastes estadísticos, pudimos ver cómo Leonel Fernández y Luis Abinader se pasaron prácticamente el debate completo rebatiéndose las estadísticas. Era lo que se esperaba. Desde su perspectiva, ¿quién pudo defender mejor sus datos? Mira, yo creo que el presidente Fernández tenía la oportunidad de hacer gala de su capacidad retórica. Y lo es hizo. un catedrático y además es un estadista con mucho más experiencia que los otros dos, hay que admitirlo. Sin embargo, yo creo que hay que ver el uso de los recursos en función del mapa de votantes o de la audiencia. Es decir, Yo pensé que tú ibas a hablar del chivo, de los usos estadísticos del chivo de Abinader. ¿conviene utilizar o reducir o ampliar el debate en función de estadísticas o el uso de metáforas o remembranzas de lo que hice mi gobierno? ¿Qué recurso conviene explotar más? Yo creo que estamos en un contexto en donde el uso de las estadísticas, de los datos porcentuales, no genera tanta adhesión emocional en el simpatizante votante, es decir, o adversario Claro. votante. Entonces yo creo que derivar la conversación en torno a porcentajes hace, por un lado, una batalla de egos Ya. sobre quién domina más la estadística, pero yo no sé, A la gente no le sé qué importa. tanto importa para el votante Ya. elector. Es decir, Ya entiendo. entonces mi invitación siempre es a ¿qué recurso utilizamos para defender qué idea? Es una batalla de ideas, ¿no? Entonces yo uso argumentos como los porcentajes para defender mi idea. Y de hecho es una batalla arriesgada porque yo puedo errar. En un momento determinado el presidente fue un poquitito impreciso en el dominio del dato sobre el sueldo para los policías. Parece que se extravió un poco y rectificó. Sí. Así que es una batalla arriesgada y en ese campo creo que frente al presidente Fernández era mucho más arriesgada porque maneja mucha dedillo. estadística acumulada por la experiencia. Entonces yo creo que siempre es importante ver en función del contexto hacia dónde debió el uso de un recurso. Pero Sin además, embargo- pero además hay que decir algo. El tema de la recordación. ¿Qué genera la estadística realmente en la gente? ¿La gente lo recuerda realmente? Fíjate que lo primero que hablamos fue del Chichi Seguro, hablamos de Cristóbal Colón, hablamos de la Tayota, o sea, hablamos de lo que La gente realmente se acuerda. de lo que realmente genera De un lo recordatorio. día a Y día. bien lo dijo Livio, un debate no te hace ganar una elección. Un debate tampoco es decisivo para tomar la decisión del elector. Por eso decía, no toda comunicación, toda la comunicación es política y no toda política es comunicación. Entonces, hay un trabajo estructural que es eso que vimos ayer, que fue muy bonito, que es muy bueno, que es histórico, no se está viendo reflejado en las estructuras hacia abajo, porque no hay hoy mecanismos que están emocionando a la gente hacia la participación. Además, pudiéramos ver lo siguiente. Abel estuvo todo el tiempo en su estrategia. Emoción, hablarle a la gente. Emoción, hablarle a la gente.
¿Dónde se equivoca Abel, según mi perspectiva? Eso no era un discurso, hermano. Y él estuvo todo el tiempo discursando. Sí, pero eso no era un discurso. Pero lo que pasa es que si conoces la capacidad de esa persona, yo entiendo por qué sus asesores lo llevaron a ese terreno. No te metas para lo hondo. Exactamente. Claro. Yo creo que meterlo, aunque evidentemente lo colocó en una posición de desventaja, pero haberlo metido para lo hondo. O sea, si él se metía en la discusión de la cifra, iba a perder. No. Es que no. Iba a la guiar. Creo que no me expliqué. Él estuvo metido en su contexto. El problema no fue el contexto. El problema fue el estilo que utilizó. Ah, sí, claro. En sí, el sí, estilo sí. que equivocó, Sí. se equivocó porque era discursivo todo el tiempo. Era Además, discursivo. llegaba un momento de que tú te y hacías A veces ruido. mira para los lados y habla. Claro, Y- no se estaba disfrutando. Y era tanto sí. que no se estaba disfrutando que si ustedes recuerdan lo que pasó anoche, estuvo todo el tiempo sudando. Líder, lo que pasa es, yo manera- recuerdo Para cuando mí yo me parece estudiaba. Totalmente lo contrario. O sea, la forma de expresarse de Abel Martínez anoche, eso dejó a todo el mundo sorprendido, porque la del presidente Abinader a mí no me parece una buena forma para enfrentarse en un debate. Y la de Leonel Fernández, bueno, estamos acostumbrados Claro, pero a verle de esa quizás manera. sorprendido en comparación consigo mismo. Claro. Sí, o sea, la Las gente Bueno, su hizo propio un buen reto. papel. No Hizo un buen necesariamente papel en reto. general. Yo quiero que ustedes me digan de todas las frases, ¿cómo que se le dicen? Trabuco, ¿qué le dicen a esas frases? ¿Con cuál ustedes se quedaron? ¿Cuál fue la frase de los 3 participantes que se le quedó impregnada a ustedes? Bueno, los highlights. Bueno, yo creo que la expresión de Cristóbal Colón del presidente Fernández, la expresión de que la producción de Toyota se paralizó y la expresión de Chichi Seguro. Ay, qué fuerte. yo coincido. Me Yo remito coincido a eso. igual. Ahora, La y las checha. 3, y las La 3 checha. en positivo para cada quien. Exacto. Bueno, pero ya ahí nos estamos metiendo en aguas profundas, porque la verdad es que tanto la del presidente Fernández como la de... Las 3 sí son positivas, la verdad que sí. La de Abel suena muy comedia, pero la verdad es que estamos recordando eso como un programa de política pública que si te pones a comparar las otras 3, de las otras 2, el único que dejó esa recordación a Claro. través de una frase cómica, entre comillas, es una política pública. Sí, Exacto. sí, sí. En cambio, las otras 2 es simplemente humor. Bueno, yo realmente quería agregar algo resaltando lo que aparentemente ustedes todos coinciden con que el presidente Abinader mostró un discurso humilde y que para mí no es nada así, ya que él empezó diciendo en que precisamente el debate se dio porque él aceptó, y como el primer presidente en funciones, aceptó participar en el debate. Y además de eso, que ¿cuál era el análisis que iba a hacer? Ok, perdí el hilo totalmente. Mira, Tranquilo. en lo que recupera. Además de la... En lo que lo embolla. Es lo que Sí, lo sí, embolla. espérate, sigue, dale. Sí. A ver, la estrategia de Abinader escoger a su contrincante y no diluirse en los dos, o sea, en responderle a los dos. Él se concentró en responderle al presidente Fernández, que hubo un momento que yo dije, coño, pero arrebátale algo a Abel, correcto. o a ver diálogo que te arrebatan. Yo lo interpreté como un ejercicio del propio presidente, porque es bien sabido el conocimiento y la forma y la capacidad que tiene el presidente Fernández. Entonces, en una situación como esa, aprovechar eso para tener la oportunidad de tener un tú a tú, me pareció que fue bien interesante. Y era de esperarse, porque evidentemente es la experiencia de 2 mandatarios, compartían esa similitud. Sin embargo, yo creo que el ejercicio de las preguntas, tanto la que formularon los moderadores del debate como las respuestas de ellos, siempre debe ser pensada desde la perspectiva de quién es que le va a escuchar la respuesta. Yo creo que el presidente estaba claro de que no estaba repostando o respondiendo a Leonel Fernández, sino que estaba rindiendo cuentos de su mandato a través de las preguntas. Es como que yo construyo un puente a través de lo que tú me preguntas para llevarte a mi terreno, a mi marco, a mi tema. Y de nuevo volvemos a la teoría de los marcos. Entonces, yo creo que aquí un elemento que debemos discutir es la pertinencia del uso del recurso y el contexto. ¿En qué contexto está la República Dominicana? ¿Cómo es el mapa de votantes? Es decir, ¿quiénes van a votar en el próximo torneo electoral? Porque a ellos son los que tenemos que hablarle. Entonces yo creo que, por un lado,
yo sentí un poco de distancia en esa argumentación en los tres, como para afinar un poquito más a quién le estoy diciendo esto que digo, a quién se lo estoy diciendo. Quizá el que lo hizo mejor fue Abel, ¿eh? Sí, Abel lo hizo un poco probable, mejor. porque fue más insistente en el hecho de que aquí de lo que tenemos que hablar es del ciudadano. Entonces volví al trabajador, ciudadano. Por lo menos fue ahí. Y creo que- desde el punto de vista alivio de la emocionalidad, Claro. trataba de buscar la emoción. En la Ahí en construcción- eso él fue muy consistente y para mí de los tres fue el más exitoso. Y en la construcción del discurso del presidente y del doctor Fernández, creo que hubo un vuelco muy persistente hacia la argumentación sólida con datos estadísticos y demás. Pero creo que el recurso emocional, la construcción del hilo emocional para conectar con palabras según el mapa de votantes, creo que estuvo un poco ausente. Es Ahora- como esta intención de, esto lo estoy diciendo, para conectar con este blanco Déjame- de público que vota. Déjame hacerte una pregunta. Totalmente. Y ya agarré de nuevo. Ya enredaste el hilo, ok, perfecto. Pues te lo voy a dar para que lo desembolle. ¿No crees tú que a lo mejor, o ustedes cualquiera, que a lo mejor estratégicamente le convenía más al presidente elegir como contrincante a Abel como una forma de subirlo, de ignorar un poco al que realmente en términos electorales está más cerca de él y también para llevar una ventaja, porque frente a Abel él iba a tener mayor ventaja? O sea, ¿cómo evalúan ustedes la elección del contrincante? ¿Si fue la correcta o si debió haber elegido al otro? Es que si ignoraba al expresidente Fernández, parecería que estaba rehuyendo de él, que era natural que se pudiera percibir así, porque tiene una experiencia acumulada que el presidente Abinader no tiene. Entonces, creo que enfrentarlo es coherente con el hecho de que él fue el primero que dijo, yo voy al debate. Entonces, los dos se vieron obligados a tener que decir que también iban al debate. Claro. Es decir, yo estoy aquí mostrando mi pecho, no tengo miedo, ni tengo nada que ocultar. Vamos a debatir. O Entonces, sea, no esa es falta actitud- de humildad como planteaba. Yo de no América. creo. A mí me Yo no parece, creo. claro, sí, pedantería. Y además que el tema de que dijo que todas las problemáticas que él y todas las promesas que él había hecho en campaña, él ha cumplido, lo cual eso no tiene nada de Tuvo cierto. varias Es que pifias. imagínatelo O allí sea, y diciendo- además diciendo de lo eso, contrario. dijo una cifra en cuanto a la seguridad, que él va a llevar a los homicidios, por ejemplo, a una cifra en el país. Un asunto que es totalmente arriesgado. irrealizable. Sí, cuando en muy, El muy Salvador arriesgado. el presidente Bukele va por 154 homicidios en el 2024. O sea, y que él tiene una política fuerte en cuanto a la seguridad y ha hecho un cambio real en cuanto a la seguridad en su país. Yo quiero unificar eso que ella dice para también agregar la cifra del 1.000.000 de empleos que se puso en Es que no cuestión. pueden hablar alegremente, Que porque se eso puso le también en hace cuestionamiento. bajar en su tema, en su índice de Yo siempre le credibilidad digo a como los candidatos presidente. cuando estamos trabajando, que Nosotros una no cosa somos es el relajo como turismo pueblo. y otra cosa es la migración. Cuando usted no está preparado para algo, usted habla de lo romántico, usted habla de lo bonito, de lo que yo me imagino, ¿Qué fue lo que hizo Abel? de lo que yo creo, de lo que yo supongo. Eso Fue es lo que muy hizo Abel. fácil hacerlo. Pero cuando usted está ejerciendo ya el poder, ahí es cuando usted conoce realmente las limitaciones que tiene, los secretos de Estado, las limitaciones en las tomas de decisiones, el manejo de... O sea, es un tema demasiado La fragilidad de la gobernanza. complejo. Es muy frágil. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las promesas electorales. Por eso es que hay que tener mucho Eso es cuidado con las responsabilidad. imprecisiones. Pero también tenemos que hacer contraste con esto, porque es que hay un problema. A la gente le gusta escuchar lo Ay, sí. imposible. Ay, sí. A la gente le encanta Que le vendan conectarse sueños. con los sueños. Hay que recordar que la confianza es un activo intangible, no podemos tocarlo. Y un debate también gira mucho en torno a crear confianza. Es decir, yo necesito que el elector confíe en mí para que vote por mí y mis soluciones ante los problemas nacionales. Entonces, cuando uno se detiene a escarbar cómo se construye la confianza, encuentra argumentos como recursos importantes para construir confianza. O sea, yo, mientras mejor argumente, pero también mientras yo acceda a la realidad, a cosas que la gente pueda verificar, pues mucho mejor. Entonces creo que el presidente jugó mucho con esto y creo que le jugó a favor. Cuando decía cosas como, por ejemplo, a ver, quienes estuvieron antes que yo hablaron de reforma policial, pero no llegaron a nada concreto. Aquí está lo concreto. ¡Boom! Bueno, quienes estuvieron antes que yo hablaron de la migración haitiana, yo construí el muro. ¡Boom! O sea, el uso de la evidencia como argumentación para construir confianza creo que le jugó a favor, y era un recuerdo fresco porque está apenas 3 años atrás, ¿no? Entonces creo que ahí, en ese juego de la construcción de la confianza, que como he dicho es un activo intangible, perceptivo, valiosísimo, un proceso electoral, creo que el presidente lo manejó con pericia. Y el debate es un show. Sí, claro. El debate es un show. Claro.
Y el que no esté claro que el debate es un show, no está debatiendo. Y es un show de televisión, ¿verdad? Es un show de Pero televisión. hay una gran diferencia, fíjense, entre hablarle al círculo político y hablarle a la ciudadanía. El círculo político va a recordar todos los datos estadísticos. Sí. La ciudadanía no. Los economistas. Es el menos. O sea, esto es para que lo tengamos claro. El debate, si vamos a hablar de la victoria, el debate no se gana ese día. El debate se gana en el pre, el durante y el post. En el post es a quién le hablaste durante el debate y qué estás haciendo en la construcción de eso. Y yo voy a poner un ejemplo. En el debate de la senaduría del Distrito Nacional, el candidato Guillermo Moreno habla del candidato presidencial que está con Omar Fernández. Nunca habló del papá. Pero si tú ves el corte de la respuesta de Omar, pareciera que Guillermo se había metido con el presidente Fernández. O sea, parece que lo hubiese atacado. Porque lo primero que dijo Omar fue, bueno, yo sabía que usted lo iba a decir en algún momento. O sea, se vio como que estaba preparando. Y si tú nada más ves ese corte y no viste el contexto completo, ¿quién gana el debate? Omar Fernández. Sí, pero Entonces, ahí tienes que entender, y a ver, ahí soy partidario. No, pero permíteme, también es, ¿por qué hay un pre, durante y post? Porque, ¿cuál ha sido la vida política de Guillermo Moreno? Toda la vida ha sido atacando al presidente Fernández. Y cada 4 años. Lógicamente, ya hay un contexto previo. Siempre ha ido perdiendo elecciones tras elecciones. Bueno, pensé que te iba a referir a eso. entonces, Sin ánimo de ofender. Sin ánimo, un ánimo. Humor. ese es el humor. Pero ese es el Realidades, contexto. Y es la forma de que tú puedes ganar Parece es anécdota. utilizando extractos del debate para llevarlo a tu público, para llevarlo a lo que quieres lograr, a la emoción que quieres lograr. Tú hacías referencia al tema del debate en del Distrito Nacional. Y yo creo que, a ver, yo soy parte interesada. No me puedo... No sabía. Sí, trataré de eliminarme En serio. de eliminar mi sesgo. Pero yo creo que la estrategia de Omar fue correcta en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue, como decimos aquí en República Dominicana, que le mató el gallo en la funda. Que fue muy Sí. predecible, O sea, Guillermo. Era predecible que iba a venir más. el relato que se haya tratado de instalar en el proceso del distrito es que esto no es Guillermo contra Omar, sino el candidato de Luis contra el candidato de Leonel. Entonces, si te fijas, el discurso de Guillermo fue, arrancó y terminó con Luis Abinader, y en el intermedio atacó a Leonel. Entonces, yo creo que la construcción de un discurso político, cuando es tan predecible, te permite tú esperarlo sentado. Porque venía bajando. El tema... Que por cierto, para enlazarlo con el debate de anoche, vi un Luis Abinader, como ustedes lo han planteado, más hablando de lo actual que irse al pasado, que podía pasarle lo que le pasó a Guillermo. Ese era su rol. Exacto, sí, Fue pero correcto, que no fue correcto. predecible en ese ámbito, que quizás muchas personas lo pudieron interpretar así, bueno, va a hablar del pasado y va a atacar a Leonel y va a atacar a Abel por el PLD, sin embargo, él se enfrascó Lo hizo muy bien, en yo su creo. presente. El presidente en eso se destacó. Mira, con respecto a lo de Omar, vuelvo y repito, el debate no se gana en el día. No se gana ese momento, no se ganan esas 2 horas. Se ganan los memes. Se ganan los memes, se ganan la estrategia y en el mensaje que dejes instalado. Eso fue lo que ocurrió. A mí no me pareció nada incorrecto lo que expresa Guillermo en el momento cuando hace la crítica al presidente Fernández. Y porque además no dijo el papá, dijo tu candidato presidencial. Pero Omar te lleva el camino hacia tu terreno cuando dice, yo sabía que usted iba a atacarlo en cualquier momento. O sea, y además después cierra con el que está orgulloso de su papá. Y conecta con algo que es más poderoso que es más poderoso que una ideología. La emoción. Es su papá. Claro. Conecta con esa emoción. Hablando de ese tema emocional. Hay otro elemento. Disculpa que te interrumpa. Todos nos hemos dado una galleta en el colegio. Hay Porque otro- mencionaron a tu mamá o tu papá. Hay otro elemento interesante. Indiferentemente de lo que pase con Omar en la próxima elección, gane o pierda, indiferentemente de eso, lo que no te puede quedar duda es que esto es una apuesta a futuro. Él está trabajando desde ya en Grandes Ligas. Él se está preparando desde ya en Grandes Ligas. Él está bateando ya en Grandes Ligas, indiferentemente de que no lo firmen mañana. O sea, lo que viene después hay que prestarle atención. No, Esa es la apuesta que para- hay. Ya a mí me comenzó para a cerrar lo que seguir. dice César, el que piensa que la elección se acabó el 19 de mayo del 2024 y que la vida se acabó allí, no está pensando estratégicamente. Y parece que dentro de la oposición, el único que está pensando más allá del 19 de mayo del 2024 es Omar. Es Omar. Del resto, Y Abel desde ayer.
No lo sé todavía. Mira, no lo sé. Y quiero destacar que hay un aspecto interesantísimo aquí sobre Omar y la respuesta sobre su papá y lo que Guillermo le preguntaba. Se notó cuando tú has preparado previamente una respuesta para un tema, como decía José Gregorio, que tú anticipas. Y ahí entra en el rol de los consultores, de los asesores, de la preparación previa. Sí, esta pregunta va a venir. ¿Con qué argumentos responderemos? Claro. Que es algo en lo que pecan muchos políticos actuales, que no prevén los escenarios que pueden venir. Creen que van a una entrevista. Correcto, y solamente mencionan. Se les olvida que a una entrevista, a un debate, realmente no se va a responder preguntas, se va a comunicar mensajes. A ver, Omar dijo, ok, o su equipo, cuando llegue esta pregunta, esta será respuesta porque va a activar el voto conservador, y creo que en la activación de ese voto conservador ganamos mucho. Porque el dominicano es así, así, así. Y como decía de nuevo tú, cuando le tocan a su papá o su mamá, y ¡boom! Entonces creo que fue muy estratégico y bien empleado. Hablando de eso, del uso de ese tipo de recursos y lo que la gente le da valor, y enlazándolo con el tema emocional. Ayer el presidente Abinader apenas terminó el debate, después de la transmisión y todo esto. Sus redes estaban activas, por supuesto. Y dos imágenes que circularon mucho y que fueron posteadas en sus cuentas personales tienen que ver con familia. Correcto. Él se tomó una foto con sus acompañantes de ayer, que no eran sus acompañantes habituales, que son más de trabajo, sino que era, bueno, la primera dama que sí siempre está a su lado, pero estaba su hermana, estaba una de sus hijas, estaba su hermano, y entonces tomaron una fotografía con el escenario de fondo. Y además publicaron una foto que ya se convierte en típica, que es la de el presidente con el beso con doña Raquel. Muy orgánico, muy orgánico. Ese tipo... Señor, el amor es lindo. No, eso no está apto para una foto post-debate de un presidente. Pero al final, mi pregunta va hacia allá. Sí, mi pregunta va hacia allá. ¿Es conveniente? ¿Es adecuado? Horrible. Estuvo bien, pero espérate, descansa. Ha salido a traerle un descansa aquí. Mira, cuando el evento aquel. La pregunta sería, ¿cómo te va en el amor? ¿Quién te hizo tanto daño? Mira, cuando el evento aquel donde la primera dama se sube al escenario, el beso, no sé qué más. En ese momento, en aquel evento que no recuerdo exactamente, ahí se marcó algo. Y eso funcionó. Es lo que construye. Y él ha sido consistente. Lo que construyen el ideario. Claro. Es decir, yo te veo y hay una serie de arquetipos que están instalados en la cabeza de la gente. Sí. O sea, yo te veo en pareja, en amor, y me activas el arquetipo familia. Y todos estamos conectados con el arquetipo familia. Y hizo falta ver a Nayodia. Lo mismo que ocurrió porque no nos dejaron ver. Se lo dieron el beso. Los padres no le tiraron fotos. Yo tenía. No, pero no el beso, a Nayodia. Eso es hasta indecoroso. Eso es hasta indecoroso. No nos dejaron ver lo que pasó. Pero eso según quién. Cuando terminó según como lo vea. Según la única Yo voy a decir algo. No es el escenario para eso. Mientras tú dices que no te gustó, Odette tiene todo, desde que salió la foto de ay, qué bello, ay, qué hermoso. Ay, sí, claro, pero espérate. Eso es la misma estrategia, pero no es correcto. Pero las figuras presidenciales, de una u otra manera, proyecta lo que la ciudadanía quiere ser en algún momento. Cuando Leonel era presidente, tú viste a muchos niños queriendo leer. Yo conozco muchos, no vivía en República Dominicana, pero conozco mucha gente que en la juventud empezó a leer gracias a que quería imitar el estilo de hablar del presidente Fernández, la forma de conversar del presidente Fernández, el leer como el presidente Fernández. Hoy el presidente Abinader está proyectando el ideal de familia, el ideal del amor, el ideal de que hay unidad. Eso es una proyección que se logra cuando tú eres una figura. Y hasta de éxito, ese ideal de éxito, de su así carrera yo no lo tenga, así no me vaya bien. Familiar. Pero yo quiero eso. Y de hecho tú ves los comentarios y dices, ay, yo quiero un amor así. Y es que no es casualidad, es que el Estado es la gran metáfora de la familia. El Estado es la gran metáfora de la familia. Y el presidente se erige como la figura del papá protector. De ahí que si tú comienzas a ver todo lo que pasó en el debate, hay señales constantes de predominancia y de
de supremacía en el contexto. Por ejemplo, el presidente está en el centro de los dos compañeros que estaban junto a él, y al final, cuando termina el debate, se nota el presidente iniciando él el saludo, dándole una palmadita a Leonel Fernández y un abrazo. y luego invitando a Abel a que salude al presidente Fernández. Dominancia total. Claro. Luego no nos dejaron ver cuando en algún momento como que le alienta a que por aquí estaba la salida al expresidente Fernández. Es decir, el juego... Incluso se ve un Abel un poco desconcertado preguntando por ahí también, por aquí, y exacto. le cayó atrás a ellos. Todo comunica, porque es una batalla de las percepciones. La invitación de la cena. Correcto. La invitación de la cena. Dominancia. Yo estoy dirigiendo la coreografía. Sí, a ver. Ya vimos el el elemento tren. diferenciado, la corbata. La corbata. Sí, Tenía corbata. no tenía corbata. Los otros tenían corbata. Sí. Son elementos. Más relajado. Ahora, post debate, ¿qué se supone que deben hacer los candidatos y sus equipos para resaltar lo sucedido en el día de ayer? Bueno, pues de tu parte lo decías, ¿no? Ahí Esa batalla de... Esto es una batalla... Bailando. A ver, Las productoras de memes. la productora de memes, pero además el trabajo de la estructura política. Y hoy una de las cosas que está ocurriendo es que no hay pasión, digamos, desde las estructuras, más allá de los que son militantes, más allá de los que están, por ejemplo... O los que son empleados. Por ejemplo, Abel Martínez. Hay una gente que es locura con Abel, pero eso no pasa de ahí. No han logrado salir de allí. ¿Por qué? ¿Qué no están comunicando? ¿Qué no han logrado capacitar a sus estructuras para poder llevar esa emoción de que Abel es una opción realizable? No hay Lo mismo credibilidad. ocurre con Leonel Fernández. ¿Qué está pasando? Porque Ambos uno de tienen los- un techo. Tienen un techo. tienen ya un ambos. techo. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que ha tenido Leonel Fernández es que no ha logrado, digamos, proyectar más allá de la fuerza del pueblo de los Fernández. O sea, no hay un liderazgo que haya permeado. Incluso la elección de la candidata a vicepresidente, yo siempre le dije, no fue la más correcta porque no significa futuro dentro de lo que es la fuerza del pueblo. Sin embargo, el PLD, que ayer además una de las cosas que hay que resaltar de Abel es que Abel continuamente habló de los gobiernos del PLD. Trató de resaltar esa identidad perdida que todavía siente vergüenza quizás por todo lo que ha ocurrido el PLDista en torno a eso, pero la verdad es que este Estado se ha construido en gran medida por los gobiernos del PLD, entiéndase Leonel Fernández y entiéndase Danilo Medina. Pero eso no lo estaba diciendo el PLD. Y en eso fue exitoso, a ver. Y en eso fue exitoso. Y además la elección de la candidata a vicepresidente del PLD, yo creo que fue una muy buena elección en el sentido de que también está pensando quizás en futuro. Yo no sé si Abel es futuro dentro del PLD. Va a depender mucho de cómo se comporte de aquí en adelante. Porque Abel Martínez, como candidato, ha significado más división que unidad dentro del PLD. Y lo vimos, cómo peleó con Francisco Javier, sacándolo de jefatura de campaña, cómo dentro de la provincia de Santiago se fueron personas relevantes por problemas con él. Ni siquiera son ideológicos, problemas personales, como el caso de Valentín. Cómo después salió Silvio Durán, cómo sale Jeff Infante, cómo sale Víctor Suárez. Que uno dice, bueno, pero son nombres, quizás no se llevaron estructuras, pero son nombres que representan. Mucho peso. Son nombres Hay de ideas peso. con el- Hoy justicia social es una realidad. Entonces, La lo que cuarta vamos a ver, fuerza municipal. lo que vamos a ver es una recomposición del poder político a partir de todo lo que estos mal manejos de algún modo de la oposición y el gran reto que viene para el gobierno del tema del pacto fiscal. Vamos a ver muy probablemente un PRM barriendo en casi todos los niveles de elección que va a ocurrir el día 19 de mayo. Cosa que es peligrosa. Cosa que es peligrosa porque nada peor para una democracia Sin que el contrapeso. poder quede en solo un Concentración. partido, pero también va a obligar a que esa recomposición interna de cada uno de los partidos diga, ya va, ¿qué hemos dejado de hacer? Yo no he visto esa reflexión dentro de la oposición. Me preocupa como estudioso de la democracia, como estudioso de los sistemas políticos, porque lo que viene para el país deja el escenario hacia el PRM en un escenario de pacto fiscal. Pero ¿dónde está la identidad de la fuerza del pueblo? ¿Qué va a poner? ¿Dónde va a estar el PLD? ¿Y qué va a hacer de esos pequeños partidos si se van a quedar dentro de la corriente del mismo gobierno, que hoy son aliados, o se van a empezar a separar? Miren, lamentablemente se nos fue el tiempo. Si quieren volvemos mañana. Y entonces, no, mire, se nos acabó el tiempo. Que vengan el lunes. Pero yo no quiero que nos vayamos de aquí sin hacer algo. Y ustedes me disculpan, ¿verdad? Me excusan ustedes, nuestros invitados, y me excusan ustedes, mis compañeros. Pero yo no quiero dejar pasar este momento para además después subirlo a las redes
y que nos acaben a quienes tengan que acabarnos, ¿verdad? Vamos a empezar por aquí. Una vez más. Vamos a empezar por aquí y vamos a utilizar solamente dos palabras. La palabra ganó y el nombre del candidato que ganó, según cada uno de ¿Cuál es nosotros. mi cámara, Marcelino? Esta. 3, Empecemos. 2, 1. Ganó Leonel. Oh, no es así. Ok. Máximo. Abinader Leonel. No. Empate, Di uno. Juégamela. No, Empate entre los están ahí, dos. empate. Este debate lo ganó Leonel. Este debate lo ganó Luis. Luis. De República Dominicana. Este debate lo ganó el presidente Abinader. Me adhiero. Al de Luis Abinader. A República República Dominicana. Quedó grabado Gana, que para que fue me saquen inmediatamente después de Luis Abinader que dijo me adhiero. Quedó grabado. Señores, ustedes que están allá. Hay que haga un reconteo ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ganado, Alex. Excúsennos que siempre el tiempo es limitado, pero yo creo que pudimos Sí, dar. sí. Fue muy bueno. Además, muy rica la conversación. Sí. Faltó el desayuno. Exacto. Ya que- Podemos seguir de aquí Como para allá. faltó la cena de ayer el presidente. Exacto. Que yo sabía, o sea que eso no se iba a Tengo dar. información fidedigna que el presidente cenó. ¿Sabe por qué no se dio la cena? No, la cena no se dio porque el presidente Fernández terminó con un ataque directo al presidente Abinader. Pero ¿Tú crees que sí se hubiera dado? Yo creo que sí. porque- Dicen que el presidente está caño. Es verdad. El turco. El turco. Amigo, César Bollero, Raniero Casoni, Livio Encarnación, un placer. Muchísimas Tenerlos acá. gracias. Jóvenes, hasta mañana. No se diga más por Top Latina.